capturaban a personas que de mal vivir, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Su apariencia les daba la orden, ¿verdad?, para que capturaran, les permitía la captura. Eso es lo que está ocurriendo ahora con el régimen, la apariencia, capturan a los jóvenes como pandilleros, capturan a cualquier persona, la apariencia. Y eso no debería ser así, debería ser con prueba idónea para decir que una persona es pandillera o no. Y por eso tenemos la gran cantidad de capturados. Y eso lo están trasladando a las reformas a los códigos procesales penales, a los códigos penales. Entonces lo están trasladando. Entonces lo que vamos a tener es un régimen de sección ya regulado por un código, ¿verdad? Ya no un régimen de sección por un decreto supuestamente transitorio o momentáneo. Respecto al tema de reparación, debemos aclarar que no es necesario que exista un proceso penal en donde se declaren personas responsables de determinados hechos. En el país ya existe un programa de reparación de víctimas que se creó con el decreto 204. Lo que sucede es que el tema de reparar a las víctimas no es algo que le ha interesado ni a este gobierno ni a los gobiernos anteriores. La creación del programa de reparación de víctimas se hizo en el contexto de cuando existiera disponibilidad financiera. En palabras fáciles de entender es que si hay les vamos a dar y si no, no. Y entendemos que la prioridad de este gobierno, como el de los anteriores, es la publicidad. Para publicidad siempre hay dinero. Para estar sacando spots carísimos todos los días, siempre hay dinero. Para las víctimas no hay. Pero no es necesario que haya una ley. Ya existe un programa de reparación de víctimas, solo que ha sido dejado en el ostracismo por este gobierno, al igual que por los gobiernos anteriores. Que si se lo podemos leer. Necesitamos terminar la parte de preguntas y respuestas y cuando, digamos, terminemos esa parte, con todo gusto podemos. Ya no hay preguntas de parte de las personas de la prensa. Yo quizás para ahondar más un poco lo que decía el compañero David, quiero manifestar que las víctimas siguen esperando la compensación simbólica que correspondía este año, ¿verdad? Y no gasta millonadas de dinero en otras cosas que no es la deuda histórica que tiene este país. Por lo tanto, exigimos por medio de ustedes que le llegue al presidente que asuma la responsabilidad de continuar con el programa indemnizatorio de las víctimas. No es una gran cantidad, pero es una acción simbólica que las víctimas se sienten bien. Entonces, en ese sentido también demandamos que en este año pague todo lo que les ha deudado a ellas y que deje de estar haciendo tanta propaganda que eso no le llena y no cumple con el mandato que como mandatario de la República tiene esa deuda con el pueblo salvadoreño. Pues este noviembre cumplimos un año que tuvimos una reunión con la señora ministra, la señora Chichilco, y cuando se le preguntaba a ella si el presupuesto de las víctimas iba incluido en el presupuesto general, ella nos dijo que sí y que habían $2 billones para continuar el programa de las víctimas. Y hasta ahora se le dio 2 que 3 veces y no se volvió a acordar de ella. Solo quería ampliar en relación al decreto de Ejecutivo 204, que no solo es la acción compensatoria, ¿verdad?, los $15 que le dan a la gente que se gastan prácticamente en el bus, ¿verdad?, sino también otro tipo de acciones, por ejemplo, el proporcionar becas a los hijos de las víctimas para estudio, ¿verdad?, proporcionar salud a las víctimas, ¿verdad? Hay muchas víctimas que están enfermas
con enfermedades crónicas, ¿verdad? Y que no son atendidas como debe de ser, ¿verdad? El otro tema es, pues, ayudar en la ruta de la memoria, ayudar en la cuestión de los monumentos, ¿verdad? Entonces no se está haciendo por parte del Estado. Lejos de eso, allá en el Mozote, recordemos que se destruyó la plaza de conmemoración, ¿verdad?, que habían construido con esfuerzo las víctimas, ¿verdad?, pero que a él le pareció que era ridícula y que había que hacer una mejor plaza, ¿verdad? Hasta ahorita eso está destruido, ¿verdad? La tercera fase, decía él, se va a hacer ahí en la plaza, ¿verdad? Mientras la primera fase no sabemos en qué consistió, ¿verdad? Entonces, una serie de situaciones que están ocurriendo y que el decreto 204 le dice, ¿verdad?, que tiene que hacer las acciones que tiene que hacer a favor de las víctimas. La salud, la educación, vivienda, ayudarles en microempresas, ayudarles en cuestiones también de desarrollo local, ¿verdad? Eso no se está haciendo, ¿verdad? Carolina Constanza, de Promemoria Histórica. Si ya no hay más preguntas, agradecemos la participación de la prensa y a solicitud de la compañera vamos a dar lectura de nuevo al comunicado. La Comisión de Trabajo de Derechos Humanos por Memoria Histórica de El Salvador, ante la comunidad nacional e internacional, expresamos: las víctimas, sobrevivientes y familiares, venimos a conmemorar a nuestras víctimas que fueron asesinados, desaparecidos, torturados y masacrados en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Denunciamos que el año 2022 ha sido otro año más de impunidad en nuestro país. La ley de amnistía ya no existe y no es un obstáculo para castigar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, pero siguen siendo protegidos los victimarios por los poderes de turno que controlan la institucionalidad, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y tribunales de justicia de la República. La hoja de ruta para construir una democracia que significó los acuerdos de paz fue saboteada principalmente por los firmantes de dichos acuerdos y fue desaparecida por el actual gobierno. En nuestro país ya no existe la independencia de poderes. El presidente de la República maneja toda la institucionalidad del Estado vía Twitter. La ciudadanía vive limitada en sus derechos por el régimen de excepción, como sucedía en la guerra. En esto todos somos responsables hasta que se demuestre lo contrario, con las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Las condiciones estructurales de injusticia siguen vigentes actualmente. La militarización de nuestra sociedad ha sido reforzada por cada gobierno en los últimos 30 años. Hoy los militares tienen el mayor presupuesto desde los acuerdos de paz. Han aumentado los efectivos militares por miles y participan en labores reservadas por autoridades civiles en clara violación a nuestra Constitución de la República. Exigimos a la comunidad internacional que detenga el financiamiento para labores militares hacia nuestro país, la transferencia de armas, tecnología y capacidades militares en general. El Salvador no necesita más armas, sino alimentos, salud, educación. Este 1 de noviembre, como todos los años anteriores, venimos a reafirmar nuestro compromiso por la justicia, la verdad y la reparación. Las víctimas, sobrevivientes y familiares, continuaremos nuestra lucha hasta terminar con la impunidad en nuestro país. San Salvador, 1 de noviembre de 2022. Si hay preguntas de la prensa recién llegada, pueden dirigirlas.